no sé muy bien lo que se nos avecina, lo que yo sí sé. Si estás, yo tengo vida. Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas. Episodio de hoy, educación antirracista. Al sentir tu compañía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos quienes nos escuchan y nos ven. Les damos la bienvenida al tercer capítulo de esta cuarta temporada de Tertulias Negras de Quilombo Negrocéntricas. Y hoy día nos acompaña el eje letramiento racial, que está casi completo el día de hoy. Mi nombre es Francisca Medina, yo soy psicóloga. Les voy a dar el paso aquí a mis compañeras para que se presenten también. Hola, mi nombre es Alexandra, soy trabajadora social e integrante de Quilombo Negrocéntricas. Yo soy Soriana Pierre, soy de Haití, soy estudiante de fonoaudiología y también soy miembro del Quilombo. Y yo soy Emilia Fis, estudio antropología y aquí estamos también. Perfecto, bienvenidas todas. Bueno, para contextualizar un poco, el trabajo que hemos venido realizando durante el año pasado tiene que ver con el tema que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Que es hablar de educación, de antirracismo en contextos educativos, y que ha sido todo un desafío también, ¿no? Tuvimos la experiencia de estar en distintos colegios, tanto con estudiantes, con profesores, con familias, y desde ahí también nos han salido muchas reflexiones que se vinculan mucho también con nuestras propias experiencias también en la escuela. Entonces, eso es de lo que vamos a estar hablando hoy día. Entonces, para partir un poco esta conversación, primero hablar entonces de cuál es la importancia del antirracismo en contextos educativos. Yo acá para partir quería hablarles de una cita que está en este libro que es muy maravilloso, que salió hace muy poco, que se llama Hacia una educación antirracista, que está elaborado por distintas organizaciones, distintos proyectos vinculados a las artes, pero también en contextos obviamente de educación. Y esta cita de Desiree Vela nos dice: se nos educa en el racismo por acción y por omisión. Y todo eso sucede a edades muy tempranas, tan tempranas que no somos capaces de identificar que lo que aprendemos está sesgado y deja fuera las historias, las aportaciones y los saberes de otras latitudes. Ser antirracista significa tomar partido en favor de las personas cuyas vidas reciban el impacto negativo del racismo desde hace siglos. Entonces, quise traer esto porque me parece muy importante, en el fondo, tener la idea de que el contexto educativo, así como en la sociedad, es racista también, ¿no? Y tiene una raíz y un origen colonial. Entonces, cuéntenme cómo es para ustedes, cómo ven ustedes la importancia, ¿no? De por qué es importante que el antirracismo sea posicionado como una temática en los contextos educativos. Yo creo que parte por reconocerlo, sobre todo. Pienso que respecto al racismo, la gente es un tema que quiere omitir, sobre todo de las infancias. Decir como no, este es un tema muy duro para introducir, pero el racismo como sistema y en lo cotidiano ya lo viven las infancias. Lo viven entre sus pares, lo viven desde el colegio. Entonces no tiene sentido querer omitir o hacer caso omiso a este tema. Y primero hay que reconocerlo porque es un problema y así se parte desde una acción antirracista. Claro, sí. Sí, totalmente. Igual nos pasó mucho también en los talleres, ¿no? Sí. Como de esta visión más de en mi colegio no existe el racismo, entonces Claro. por tanto no es necesario hablarlo. Claro, yo igual pienso que en el colegio es el primer lugar, por así decirlo, que es un espacio público donde recién los infantes, las infancias, se empiezan a comunicar, empiezan a socializar. Y si no hablamos de antirracismo desde ese punto inicial, le damos permiso a que el racismo estructural nos dicte quién puede pertenecer, quién no, y también hablarlo permite que las infancias racializadas sepan que tienen voz, sepan que existen, sepan que son válidas y que las personas, que los niños en ese caso que no lo son, también sepan oponerse al racismo, ¿no? Entonces yo creo que es súper fundamental e importante hablar del antirracismo desde una edad temprana como lo es en el colegio.
Sí, totalmente. Sí, también tomando lo mismo que mencionas, que el espacio como del colegio, de la escuela, es como el espacio donde igual construyen identidades, como los niños aprenden normas sociales. Entonces, es tan fundamental que en esos primeros espacios, donde mayormente pasan más tiempo, es donde estos como estas estructuras que empiezan como a ir a entender cómo funcionan y las distintas cosas también que lo repiten, obviamente, con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos también. Entonces es muy importante desde la escuela poder como empezar a conversar de estos temas también. Claro, y justamente ahí pensando en ese entendimiento del racismo, de cómo se manifiesta el racismo en los colegios o quizás en espacios comunitarios que tienen relación también con la educación, ¿cómo ven ustedes desde su experiencia, lo que han visto, esas manifestaciones? ¿Cómo son esas manifestaciones del racismo? Como hablando de cómo reconocemos el racismo, yo creo que socialmente la gente piensa que el racismo es una violencia explícita, como decir insultos, por ejemplo, y no lo ve en el cotidiano del lenguaje, como estamos en el contexto del colegio, hablar de cómo se controlan los cuerpos de los niños negros, como en mi caso era no puedes usar trenzas, no puedes usar turbante, tienes que alisarte el pelo. Entonces, claro, primero reconocer que va más allá de quizá este insulto explícito y está en todas como las esferas de la vida y también como decía Sori o sea, uno entra al colegio, está aprendiendo a hacer y uno está como niño, infancia racializada en contraposición como de este sistema, entonces uno está igual como en el caso de nuestra experiencia en Chile con una pérdida un poco identitaria. Entonces, claro, frente a este racismo, como que tiene que haber un refuerzo identitario porque al final, como bajo esta educación colonial, uno no se ve en nada, como en ninguna imagen, y cómo se ve también es de forma negativa cuando te introducen el tema de la esclavización. Entonces son como unas cosas más implícitas que siento que uno las vivía un poco internamente. Entonces no es algo que uno lograba desde la infancia identificar como, esto es racismo, o esto tiene una connotación racista, por decirlo así. Entonces como tener estas conversaciones para lograr identificar como este sistema blanco igual. Claro, y pensando en los talleres que tuvimos, nos dimos cuenta que no solo se expresa de esa manera explícita que dices tú, que muchas veces es la única forma que creen que hay racismo, ¿no? Me burlo del compañero por su color de piel, sino que también está esa forma muy sutil que pasa, como lo habíamos visto en uno de los textos que hicimos, por ejemplo, las bajas expectativas que tienen los profesores de las personas migrantes o de las personas que son de otro tono de piel. Me acuerdo de la historia que vimos de la chica asiática o de la otra chica que tenía que hacer el baile. Actualmente se sigue viendo esto. Yo lo hablo personalmente en mi caso, ¿no? Que ya estoy en la universidad y es impresionante cómo todo el mundo, ¿qué? ¿Tú en la universidad? Y que incluso en la universidad me pidan que haga bailes. Yo no sé bailar. Es impresionante, pero también está una forma que no sabría cómo decirlo, ¿no? Institucional, que podemos ver que en los libros no se habla de las personas negras y la única vez que se le menciona es para hablar de esclavización o con alguna connotación negativa, como lo mencionaba aquí. Como que solo podemos salir siendo los estereotipos y un poco uno tampoco sé de otra manera, pues si es lo único que hay. Claro, es lo único que conoces también, como desde el lugar donde siempre te han puesto. Y pensando también en las experiencias que hemos tenido, me acuerdo con la Emi, cuando fuimos a hacer un taller que estuvo igual muy bonito, para un curso de educación media. Y al salir, porque nos íbamos a despedir, así como, bueno, muchas gracias por todo. Y era un curso sobre el estereotipo. Y era un curso, claro, como que estuvimos hablando un montón sobre los estereotipos que rondan sobre las personas afrodescendientes. Y claro, la persona que no sé si era la secretaria, alguien que estaba ahí en la puerta, lo primero que nos pregunta, ¿ustedes vinieron a bailar? Y nosotras como, bueno, no, venimos a hacer un taller, mira, estamos buscando a la profesora para despedirnos y agradecerle por esta experiencia, por esta instancia. Ya, perfecto. Se da vuelta y al volver hace un gesto así como de jugador de básquetbol
sí dice básquetbol, básquetbol. Claro, y nosotras así como, no sé, en 10 segundos creo que vivimos, pero gran parte de los estereotipos que se obtienen acerca de las personas, las niñeces, Claro. adolescencias afrodescendientes. Entonces sí, fue como bien impactante en ese momento, porque también cómo reaccionas, ¿no? O sea, cómo reacciona un niño, una niña, un adolescente si es que alguien de tu propio colegio te está diciendo esas cosas, te está tratando de esa manera y un poco como disfrazado de un chiste. Entonces, claro, cuando tú después te enojas y lo pones en perspectiva y dices como, esto está mal, esto es una agresión, quien denuncia queda como la persona, el exagerado, ¿no? Claro. Como de que, Ujú. pero es una broma. Ese también, esa asimetría también, que no es lo mismo cuando lo hace un compañero o una compañera a que cuando lo hace el profesor o la profesora, o como institucionalmente, como esta negación que también ha pasado como con las manifestaciones de racismo. Es como también esa estigmatización, cuando muchas veces como, bueno, en el ejercicio como laboral, uno va a colegios como a ofrecer los talleres y te dicen, no, acá somos súper intercultural, tenemos chicos Claro. haitianos, tenemos chicos venezolanos, entonces distintas banderas. Para eso, ese también es como una manifestación también, como manifiesta el racismo, porque es como negar que hay ciertas como situaciones y anteponer eso como situaciones como intercultural, para no decir que no hay racismo. Entonces, cuando uno pregunta, empieza como a indagar en la comunicación, en cómo en la convivencia, y uno dice, no, los chicos haitianos son así, son súper mal portados, los otros chicos son... Entonces, son como esa racialización igual que se da, manifestando como en situaciones como de racismo en la escuela, y que esa negación también hace que como que no conversan de ese tema y no lo reconocen institucionalmente Claro. también. Y eso también influye obviamente en las decisiones que toman respecto a esa convivencia escolar también que se da en el entorno escolar. Sí, totalmente. No hay como una dificultad, y no solo en el espacio educativo, ¿no? Sino que también a nivel de sociedad, de reconocer también el racismo Claro. que está ahí dando vuelta constantemente. Y que nos pasó también, ¿no? Como Sí. en los talleres, esta idea de que, claro, no, de que aquí no hay racismo, en mi colegio no pasan esas situaciones, pero claro, cuando les contábamos, por ejemplo, como, miren, esto está pasando en su escuela, salían también como justificativos, Obvio. asociados como, no, es que quizás el niño o la familia interpretó mal lo que la profesora o el directivo le quiso decir. Entonces, claro, ahí también hay un tema de que para hablar de racismo se trabaja mucho también con la emocionalidad de las personas, y yo creo que ese es uno de los principales desafíos también, ¿no? Porque hay ideas como tan arraigadas, por un lado, y por otro, es un poco como esta sensación de yo no quiero ser el malo. Sí. No quiero que moralmente me tachen y me digan como eres racista, entonces eres mala persona. Como que obviamente nadie quiere estar en ese lugar, pero en el fondo no se trata de eso, no se trata de tachar a la persona y enjuiciarla en el fondo por esas actitudes, sino en el fondo es que a partir de ese reconocimiento es que podemos ir trabajando y ir avanzando. Claro, siento que sobre todo con los adultos, pensando en los adultos en la escuela, el bloque es que ellos no quieren ser tachados de racistas versus reflexionar y ver esta situación que puede ser racista. Al final reconocer que es normal que no todos sepamos todo, pero es como el primer paso. Claro, sí, totalmente. Y quería retomar lo que mencionabas tú, Vale, respecto a esto de la folclorización también, ¿no? Que, claro, pensando en la inclusión, nosotras proponemos de que para poder garantizar o que se desarrolle una correcta inclusión de las niñeces racializadas, tiene que haber una perspectiva antirracista también, ¿cierto? En relación o en conjunto también con otros enfoques, pero algo que pasa mucho también es que las escuelas y distintos contextos se quedan como mucho en eso, ¿no? Como de, bueno, de que incluimos la diversidad cultural porque, bueno, para el 18 de septiembre no solamente bailamos bailes tradicionales chilenos, sino que bailamos cumbia colombiana, bailamos, no sé, marinera, entonces ya somos súper interculturales y súper antirracistas. Y aquí ya lo logramos.
Claro. Entonces, claro, yo me acuerdo siempre de un ejemplo que una conocida me decía, que ella entrevistó, yo creo que tú conoces a esa persona, que ella entrevistó a una chica adolescente colombiana que le habían pedido así como para el 18, como, oye, baila cumbia, porque no sé qué, es súper bonito este baile. Y claro, al conversar con ella decía, pero es que a mí la cumbia colombiana no me representa, como no es de mi lugar, de mi territorio donde yo nací, no tiene nada que ver conmigo, con mi historia, a mí me gusta, no sé, como otro tipo de música incluso. Entonces, claro, también como ese estereotipo que de entrada se tiene, es súper potente, ¿no? Entonces, en el fondo ahí lo importante es que para poder generar esas acciones es que sean relación también con lo que para las mismas personas es representativo, ¿no? Y en el fondo, bueno, podemos hacer bailes o podemos incluir las comidas, pero entendiendo también qué significa ese baile, ¿cierto? En qué momento se realiza, por qué ese traje tradicional o en qué momento se come esa comida. En el fondo no es como que una muestra cultural porque sí. Claro, es como que un poco está la intención, pero también siguen encasillando a las personas afro a solo una cosa. Es como, claro, al final al verlos como unos sujetos es poder imaginarlos más allá de lo que tú piensas que es lo predeterminado de las personas negras. Como, eso es lo que un poco también pensábamos en el afrofuturismo del festival que hicimos el Afroorigen, como cómo nos podemos imaginar a las personas negras, cómo las personas negras se pueden imaginar a sí mismas. Y creo que es una pregunta como, o una semilla importante poner en la infancia, pues, ¿de qué otras formas nos podemos imaginar que no sean estos estereotipos? Claro, yo iba a tocar un poco el punto que tocaron las dos sobre la folclorización. Y muchas veces en muchos colegios, y más yo que salí no hace mucho el colegio, se ve que hacen esa integración una vez al año, ¿no? Y no solo es comida, baile y vestimenta, sino que debería ser algo diario, ¿no? Incluir a los estudiantes diariamente, debería estar en el currículum diario de las escuelas y no una vez al año colgar una bandera y decir, hey, somos, aquí no hay racismo. Claro, lamentablemente es lo que se ve dentro de las escuelas. Es bien compleja esa situación porque yo que trabajo con protección de niños, niñas, adolescentes, están dejando algo muy importante de considerar a los niños como sujetos de derechos, ¿no? Como reducir a las personas migrantes o a las personas como racializadas como en solamente acciones como para proteger sus derechos, los niños, es esas acciones folclorizantes, entonces es como reducir a que no son sujetos de derecho, no tienen una historia propia, no tienen algo más allá que ofrecer que es esto, ¿no? Entonces es bien preocupante. Lo que me hace como cuestionar siempre es como las personas que trabajan niños ni adolescentes o garantizan derechos de niños ni adolescentes tienen que tener en cuenta lo que uno de los principios fundamentales de la Convención de los Derechos como de Niños y Adolescentes es el bien superior del niño, ¿no? Entonces, a mí me pasa que este como bien superior del niño muchas veces se ve como en las familias migrantes, para poner el ejemplo y contextualizar, se ve más cuando ya el derecho está bien vulnerado entre los padres. Pero ¿qué pasa en la escuela donde el niño pasa mayor tiempo ahí, donde muchas veces como su derecho está vulnerado, pero no está garantizado porque solamente acciones inclusivas que se realiza para personas niñas, para niños, niñas migrantes, es esto, como que el baile o el 18, como que no haya otras situaciones donde amerita, como decía bien respecto a los protocolos, currículos, como que tienen que adecuar. Sí, totalmente. Y en el fondo ahí también nos topamos con un tema, ¿no? Del cómo abordamos entonces el racismo en las escuelas. Porque también ahí es complejo. No es complejo. O sea, tenemos por un lado también como todo este sistema de creencias del mundo adulto que, claro, suele ser más quizás como de esta culpa blanca, del no querer asumir, de la negación, de minimizar las situaciones, pero claro, hay situaciones que en el fondo están ocurriendo, ¿no? Entonces, el cómo se abordan es súper importante.
es súper importante. Ahí, por ejemplo, dentro de los talleres teníamos la experiencia de, claro, que en algún momento había ocurrido una situación y por un lado, claro, habían dicho como a este grupo de estudiantes que estaban teniendo comportamientos, decían insultos de connotación racista a otros, como bueno, ok, sanciones más como de, bueno, que quedan suspendidos, las conversaciones, ¿cierto? Lo típico como desde convivencia escolar. Claro. Y para los otros niños que estaban sufriendo o siendo víctimas de esto, era como, bueno, un tallercito de autoestima para que no les afecte el racismo. Claro. Y no va por ahí la cosa, diría yo, al menos, ¿no? En el No. fondo, la educación antirracista o hablar de racismo en el colegio no tiene que ver como en que, no sé, pues los niños, las niñeces afrodescendientes tengan así como una coraza y que no les afecte ninguna situación, sino al contrario, en el fondo como que puedan entender la historia, de dónde viene, de por qué a ellos se les trata de esa manera y en el fondo desde ahí cambiar esa perspectiva, ¿no? Y que no sientan que son ellos los que están mal o que hay algo mal con ellos mismos, sino que se puedan comprender, ¿no? Como fortalecer esa identidad y de ahí ir agarrando herramientas de a poco para poder enfrentar esas situaciones, porque en el fondo, lamentablemente, que es lo que no quisiéramos que siga ocurriendo, pero el racismo está no solo en el colegio, está en todos lados. Entonces, ese niño, esa niña va a salir de ahí, va a trabajar y va a enfrentar el racismo. Va, no sé, incluso va a tomar la micro para llegar al colegio y va a enfrentar el racismo también. Entonces, y me ha pasado a mí, ¿no? Como nosotras que quizás estamos también en un proceso como más reflexivo, ¿cierto? Más politizado en torno al tema, aunque lo hablemos, vivimos racismo y no por eso no nos afecta, porque Claro. no porque tengamos información y ya sepamos de dónde viene y todo eso, nos afecta igual, ¿no? Pero la manera en que lo afrontamos es diferente. Sí, yo creo que es complejo, no creo que haya como una respuesta de cómo construimos, no sé, una educación antirracista. Yo creo que, por ejemplo, lo que dice es importante hablar de dónde viene la contextualización histórica, de dónde vienen todos estos tipos de discriminación, sobre todo en la etapa de la primera educación. Yo también creo que es importante tener como un buen refuerzo identitario, aunque también aquí está el debate de que al final recae como en la persona, en el individuo, y en este caso en la infancia, como el de ser la persona Claro. fuerte, persona que es como no, nada me afecta, entonces igual eso es problemático, pero sí es complejo. Yo creo que no tiene una sola respuesta, pero sí como por lo básico es posicionarse, como partir de no negar las situaciones y de tener acciones de reflexión y de conversación, porque al final suspender al niño no va a solucionar nada. Claro, yo creo que se debe abordar igual como es algo estructural, donde no solamente ve la responsabilidad individual, donde no depende de la voluntad de un profesor o una profesora o del área de convivencia, sino como desde haya formación rigurosa. Porque en el área de convivencia, que haya una dupla psicosocial que aborda distintas situaciones de conductas, si la persona no tiene una formación antirracista, no va a identificar que que esa situación puntualmente es una situación de racismo y por ende debe haber protocolos distintos de actuación para poder abordarlo. Entonces, yo creo que abordando con más macro, como a nivel macro, es importante que haya como estos protocolos de actuación para poder hacer frente en la escuela y no dejar solamente la escuela actuando desde la voluntad, desde criterios como individuales o desde la ética de un profesional o no. Entonces, yo creo que es importante también una postura crítica siempre, ¿no? Una postura crítica siempre a la situación y no bajar y no minimizarlo, como dar el peso que amerita como de la situación. He tenido como conversaciones, por ejemplo, con área de convivencia y cuando lo mismo que hablamos delante, como cuando se cuestiona cuál es el protocolo como que actuaron respecto a esa situación que este niño está sufriendo de racismo, ¿no? Que acá somos súper intercultural, hemos hecho baile, entonces es esa respuesta que te dan. No tienen la disposición de construir un protocolo de actuación y actuar diferente porque es una situación diferente. Entonces, todas situaciones de conducta respecto a convivencia escolar los abordan igual, entonces tiene que haber una formación rigurosa respecto al tema.
Claro, claro. Es como que las situaciones de racismo es como que las englobara todo lo que tiene que ver con el acoso escolar, Claro. ¿no? Y no se Exacto. hace esa diferenciación y que es súper importante también como contextualizarla, ¿no? Entonces, porque claro, también como hemos ido hablando ahora, en el fondo el vivir situaciones de racismo de manera sistemática tiene un impacto también en la salud mental de las niñeces afrodescendientes y es un impacto que nosotras vivimos ahora, en nuestra adultez y que bien sabemos Claro. cuál es, ¿no? Y cuál es la importancia de que en la niñez como tener este tipo de apoyos, ¿no? Yo estaba leyendo como antes de este capítulo y bueno, así como impactos en la salud mental hay un montón. Por ejemplo, uno de ellos es el nivel de autoexigencia que uno termina teniendo, ¿no? Quizás, bueno, nosotras vivimos experiencias distintas, ¿no? Pero quizás con Emilia vivimos algo similar como esto de ser la única afrodescendiente en un espacio. Entonces, no sé cómo lo sentiste tú, pero es como que estás representando a toda una comunidad Las detrás. Olimpiadas, ¿verdad? Vengo así. Claro, claro. Entonces, no eres como, no sé, Emilia, la que está aquí en el colegio y que, no sé, está estudiando y va a dar una prueba o está haciendo educación física, sino que eres Emilia, la única niña negra del colegio y todos los estereotipos están puestos en ti. Entonces, si, no sé, pues no juegas bien básquetbol, entonces no eres suficientemente negra, ¿no? O si, no sé, te va bien en matemática y tienes muy buenas notas, entonces, ay, qué raro, como una chica negra inteligente. Entonces, eso es súper potente también. Claro. Bueno, en mi caso, no sé cómo lo vivió Alex, es distinto. Yo cuando estudié ya éramos muchas más las personas negras. Sin embargo, uno se tiene que esforzar aún más para poder ser escuchada, para poder ser validada, porque claro, en tu sala eres tú y varios compañeros más, y ahí la mitad del curso son compañeros blancos que nacieron aquí y que el profe dice, no, ellos son de acá, tú no hablas suficiente bien español, tú no sé si puedes ir a la actuación porque entonces uno se tenía que esforzar aún más, tenía que esforzarse el doble para poder ser escuchado. Entonces, no sé cómo fue en tu caso, Alex. En mi caso no estudié en la escuela acá, en la universidad. A mí me pasa como que el sentido de pertenencia, como que es como que uno siente que uno no eres de ningún lugar porque es como que es como que crudamente te repiten, te hacen sentir que tú no eres de acá. Como que esa búsqueda, imagina yo adulta, pero me imagino a un niño, esa búsqueda constante de primero identidad, de después como estar en un país donde estás como buscando constantemente sentido de pertenencia y que muchas veces terminas la escuela y no la encuentras, no sientes, ¿no? Entonces eso me ha pasado como más en la universidad realmente. Claro, claro, y qué potente también, en el fondo eso, ¿no? Porque al final es como que nunca pudieras ser tú, como las niñas de adolescencia nunca pueden ser ellas mismas, sino que siempre tienen que estar ahí como sobreesforzándose para poder llegar a un cierto nivel y que es como un nivel que llegas a eso, lo lograste y después tienes que seguir esforzándote en otra cosa, como que nunca termina. Es como que al final eso refleja de lo importante de empezar con el antirracismo en la escuela, porque es como que uno entra en este patrón que ya en la escuela aunque sea o no la única persona negra, tengo que siempre esforzarme más y estarme probando, pero después eso pasa en la universidad y después pasa en el trabajo. Entonces cortemos el patrón del colegio, claro. Como que se hace vital hablar de antirracismo lo antes posible, porque al final claro, para las personas no quieren hablar de racismo con los niños, pero para las niñeces racializadas el racismo empieza desde que entramos. Claro. Sí, totalmente. Y también es algo que no solo está normalizado entre los adultos, sino que también entre los mismos niños y niñas, ¿no? Me acuerdo de un taller que estuvimos con unos chicos que tenían 10 años más o menos y que nos comentaban, ¿no? Como, bueno, sabemos que el racismo está mal, que discriminar a otra persona está mal, no se debe hacer, pero es normal. Claro. Pero pasa. Claro.
Y estamos acostumbrados. Sí, eso nos decían en los talleres. Claro, estamos acostumbrados, entonces como, bueno, esto es así, pues, como no podemos hacer nada al respecto, así funciona el mundo, y eso es súper potente también de que lo estén viviendo también esas niñeces, ¿no? Como tan pequeños, de estar normalizándolo también, como normalizando esa forma de tratar al otro. Y desde ahí pensaba también, por ejemplo, como en qué otros estereotipos o pensamientos, ¿cierto?, que llevan a como evitar hablar de racismo. Y hay algo que pasa mucho, que yo lo he escuchado también, y que es esto como, ¿no?, de los niños, las niñas no ven colores. Entonces no son racistas porque juegan con, no sé, los compañeritos que son de otras etnias, ¿cierto? Entonces no es necesario que hablemos de este tema. Es que los adultos tienden a evadir siempre evaden que sí, los niños sí ven colores, sin embargo no tienen ese prejuicio que tienen los adultos hasta que un adulto se los enseña. Pero muchas veces el evadir eso, el negar esa realidad, hace que el niño que sí sea racializado, estás invadiendo la vivencia que tiene, porque un niño de 8 o 9 años que va al colegio, que tiene un tono de piel más oscuro, créeme que sí lo pasa distinto a otro niño. Entonces, decir que los niños no ven colores, que aquí no hay racismo, es simplemente como tapar el sol con un dedo, ¿no? Que en verdadero problema no lo quieren enfrentar, porque tal como mencionábamos, muchas veces los adultos no quieren que ellos ser tachados de racistas, entonces dicen, bueno, aquí no hay, y se tapan los ojos y evitan como que, no, aquí no existe, tú estás loca, ¿de qué hablas? Cuando claramente en el aula de clases sí hay niñeces que están sufriendo. Entonces igual es muy triste, es que si muchos adultos, que en ese caso serían los adultos responsables de esos niños, evaden esa realidad, ¿no? No sé, en convivencia escolar, te digan que los niños no ven colores y en esa aula están pasando situaciones racistas, estos niños ¿a quién acuden? ¿A quién le piden ayuda? Cuando el mismo profesor encargado de por sí ya está poniendo una banda de que no, esto no está pasando aquí, tú estás. Entonces al final ese niño, esa niña o adolescente ya no tiene a quién acudir. Entonces igual es muy triste para la realidad que viven las personas, los niños racializados. Sí. Yo creo que con este tema de no vemos colores, que hasta los adultos lo dicen, al final tiene que ver con pienso yo, como la demonización de la diferencia. Al final decir como no, todos somos iguales, pero no tiene que ver con eso. O sea, sí somos distintos, pero que seamos distintos no algo negativo. Claro. Entonces al final, claro, querer como reconocer esta diferencia, claro, reconocerla y no hacer estereotipos como sí, es distinto a mí, pero no por eso juega básquetbol, sabe bailar, como somos distintos y claro, no hay nada de malo en ello, pero tampoco, claro, nos vamos a los extremos de somos todos iguales y no hay colores, que eso tampoco es la solución. Claro, sí, claro. Es como igual que lo digo como con el acoso escolar que mencionaba Frank, porque es como anteriormente, como que bien pensaba, no, es una broma, ¿no? Como en vez de darle el peso como a la situación, entonces lo llevan muchas veces como que a broma hasta que accionan respecto como a las consecuencias, ¿no? Que se ha visto, no sé si situaciones de suicidio como consecuencia que ha vivido como niños, niñas, adolescentes que han vivido como el acoso escolar y que han detonado porque un adulto que debería garantizar como su derecho, que lo debería proteger, no actúa a tiempo. Entonces lo mismo veo en el caso como de situaciones de racismo como que normalizan y que también enseñan con otras palabras a los niños a normalizarlo. Es como de la misma forma. Claro, y ahí es como un círculo. Sí. Un círculo que se repite, del cual es difícil salir. Entonces, y claro, y en el fondo también como siguiendo con esto de los estereotipos, claro, sabemos que hay estereotipos sobre hombres, mujeres y otras corporalidades también afrodescendientes como más adultas, pero eso también influye mucho también en las niñeces, ¿no? Así como de niños, niñas pequeñitos o no sé, de enseñanza media que van a comprar al supermercado y lo siguen los guardias, ¿cierto? Que viven esas experiencias, pero también dentro del mismo colegio viven esas experiencias. Entonces, a mí me impactó mucho una vez que estuve trabajando en educación parvularia y escuchaba a unas colegas hablar de los genitales de los niños de, no sé, 3, 4 años y diciendo así como, no, es que es súper grande, ¿no? Y wow, y es así como,
Pero estamos hablando de niñez y la estamos hipersexualizando, o sea, también es súper complejo, ¿no? En el fondo de que la perspectiva antirracista no esté puesta también o no sea un tema, no sea parte de la formación, como decía Ale antes, de los docentes o de las personas que trabajan dentro de las escuelas. Es que claro, como la deshumanización del racismo es tan grande que al final, aunque sea una infancia, es solo un cuerpo negro al final. Como a los niños negros, como tú comentas tú, se les hipersexualiza y nosotros tenemos y sabemos historias de lo que uno vivió en el colegio. Entonces, al final es todo para seguir haciendo énfasis de por qué es importante hablar de antirracismo en edades tempranas. Como que, claro, el racismo te deshumaniza completamente. Claro. Sin importar tu edad, de dónde venga. Sí. ¿Y qué creen ustedes que quizás podríamos como plantear desde acá? Así como, bueno, para una persona que nos está escuchando y que quizás quiere implementar alguna acción antirracista, pero no sabe por dónde empezar. ¿Qué le podríamos sugerir? Buena pregunta. Yo creo que empezar con una educación antirracista y no solo de inclusión. Eso es como muy importante, ¿no? Yo siento que muchas veces la inclusión es como te dejo pasar a mi casa, pero con ciertas reglas, ¿no? Lo que yo te diga. En cambio, cuando uno habla desde el antirracismo, es transformar la casa para que todas las personas que estén adentro no tengan que sobreesforzarse más, tengan que sentirse mal, tengan que tener una capa para no sentirse mal por los que dicen las otras personas. Entonces, así mismo debería ser en la educación, ¿no? Plantearnos una educación antirracista y no solo una educación de inclusión, entre comillas. Empezando por ahí. Énfasis. Muy necesario. Bueno, quizá yo también remontándome a mi infancia y pensando qué me hubiera impactado a mí ver figuras negras. Como no solo verla en el deporte, pero verla en la historia, ver figuras negras, reconocerlas, como reivindicar. Yo creo que ese es un paso inicial. Que igual todos podemos leer personas negras como, yo creo que si uno le pregunta ¿cuántas personas negras listan en el colegio? 0. ¿Cuántas personas indígenas? 0. ¿Cuántas mujeres? 2. Violeta Parra, Gabriela Mistral. Entonces, por ahí pienso que sí, la representación en el fondo. Claro. Yo le voy a robar una respuesta a la Ale, que ella había hablado un poco de eso, pero los protocolos de actuación en frente a situaciones racistas, ¿no? No simplemente dejarlas pasar como bullying o acoso. Nombrarlo. Claro, nombrar que aquí está pasando esto y cómo actuamos frente a esto, no simplemente, oh no, el compañero molestó a Juanito y ya. Sí. Sí, yo sigo pensando a modo macro porque a mí me pasa que si bien son las pequeñas acciones como de cada colegio, es importante, pero hay temáticas que necesita, cuando es estructurar, se necesita algo más grande para poder ver cambios, ¿no? Porque no puede ser que un colegio X en una comuna y otra comuna actúan de diferente manera frente a una situación de racismo y están administradas incluso por el mismo Estado de las mismas escuelas, las dos escuelas, y actúan distintas porque por eso no hay criterios unificados, no hay cosas como desde a nivel ministerial, como que puedan ver y que como por ejemplo también hablo también de los saberes eurocéntricas también, como eso también es importante, como situar a un niño y adolescente como sujeto de derecho, es también valorar como esos saberes que también tiene y que son importantes, las lenguas. Me pasa en el caso de las personas de Haití, el año pasado como colaboré con un estudiante de doctorado que hacía como su tesis respecto a niños, niñas, adolescentes como bilingües, donde me he sorprendido como en el trabajo de campo encontrar como donde en las mismas escuelas ojalá donde impiden, ¿no?
hacen entrevista con la madre por la lentitud como de aprender 2 idiomas al mismo tiempo y poder expresarse en un solo idioma, ¿no? Donde niños de escuela están impidiendo hablar su lengua, ¿no? Claro. Que cuando le preguntan qué idioma hablan en la casa, le dicen español, creol, francés, el idioma que hablan, y mencionan, ¿no? Aquí en Chile se habla español, ¿no? Entonces, me digo, esta familia teniendo como que esforzarse y que en la casa, en el espacio de su hogar, su intimidad, no poder hablar su idioma con su hijo o hija, donde como de su origen, porque la escuela le está impidiendo, por ejemplo. Entonces, para ver esos cambios, cómo se necesita actuaciones también a nivel como estructural para poder haber cambios reales, como y poder hacer como enfrentar y proteger los derechos de todos los niños. No solamente un grupo de niños, sino todos los niños. Cuando hablamos de bien superior en niños, hablamos de todos los niños en general, sin importar su origen, sin importar su color de piel, distintas situaciones. Entonces, eso me pasa que es necesario, es urgente además de poder abordar estos temas a nivel estructural. Sí, sí, y ahí pones un tema sobre la mesa que es súper importante, ¿no? El de la diversidad idiomática. Mm. Y que ha sido una, no sé, como el talón de Aquiles quizás, y que ha llevado a situaciones como muy, muy complejas, ¿no? En el fondo Claro. de reproducción, ¿cierto? De un racismo institucional donde la persona no se puede comunicar. Y por tanto eso lleva a situaciones muy, muy graves, ¿no? Como por ejemplo de Joan, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para ustedes, ¿cómo ha sido también eso, ¿no? Como en su propia experiencia o como lo que contabas tú, ¿no? De lo que tú has visto en términos de esa diversidad idiomática. Yo quería mencionar algo antes de ese tema que era relacionado con lo anterior, así que voy a volver al punto anterior, que algo que notamos en los distintos talleres que hicimos era muchas veces como no había esta unificación dentro de las escuelas, como que cada colegio actuaba como a ellos se le ocurrían, nos dábamos cuenta que muchas veces los casos se resolvían, depende de la ética del profesor, de lo que al profesor le parecía correcto, ¿no? De lo que depende de qué persona estaba en ese momento. Si estaba la psicóloga, ella actuaba así, pero si mañana venía el trabajador social, lo hacía de una forma muy distinta. Me acuerdo que en uno de los talleres una profe mencionaba así como, sí, pero es que para aprender el idioma tiene que ser así porque el cerebro no sé qué, bla, bla, bla. Y era como... Claro, como que ella apelaba a la neuroplasticidad, ¿no? Claro, Así como no puede hablar otro idioma en su casa porque así va a aprender más rápido. Claro, y en cambio había otra profesora que decía, no, a mí se burlaban de mí de chica porque yo era rubia. Entonces me decían cuica. Entonces era como... Sí, había un montón de otras cosas. Entonces muchas veces no se resuelve de la mejor manera en los colegios esos actos de racismo porque no hay una norma, no hay una forma que diga a los colegios qué hacer, sino que ya depende de cada quien y eso está muy mal. Ya, eso era lo que quería decir. Ahora volvemos. Excelente punto, muy importante. Muy importante, volvamos al tema. Dale, empieza tú. No, pues si la L recién ya dio su opinión. Yo te preguntaba, claro, como a ti claro. de cómo lo has visto tú, no sé, tanto de tu propia experiencia o quizás con tus hermanos, por ejemplo, otras personas, el tema de la diversidad idiomática, ¿cómo ha sido eso en el contexto de colegio? Horrible, no se los recomiendo a nadie. Yo aprendí español acá, yo llegué muy chica, yo llegué a los 7 años, entré en noviembre y fui al colegio en marzo. Estuve unos 3 meses encerrada en mi casa y no tenía la menor idea de nada. Entonces yo llego al colegio y me acuerdo que no tenía la menor idea de nada. Entonces era horrible porque, claro, en mi curso éramos yo, una compañera que también llegó en el mismo momento que yo y todas las demás personas ya eran personas chilenas o ecuatorianas que hablaban español. Entonces uno se siente súper excluida y yo me acuerdo que los profesores tampoco tenían mucho que hacer. Entonces a mí me sentaban sola porque, claro, ¿qué le van a decir a ella si no entiende? Entonces muchas veces habían profesores que sí estaban interesados y recurrían al francés. Entonces ahí yo podría entender y hablar un poco, pero fue un año súper duro
Y me acuerdo que una profesora igual me dijo, es que tienes que empezar a aprender a hablar español, porque o si no te vas a quedar atrasada y todo el curso, no sé qué. Y yo me acuerdo que fue un año horrible. Yo pasé con un 4 pelado gracias a las asignaturas de arte, que no implicaban que hablar español. Así que tenía como puro rojo en todo lo demás y arte y educación física 7. Entonces igual fue muy duro. Yo me acuerdo que hubo un psicólogo que era el único que me intentaba hablar conmigo, entonces me prestaba colores, entonces hablábamos, decíamos así como, esto es rojo, y yo le decía, ush, entonces intercambiábamos como frases, y en una de esas yo me acuerdo que cuando empecé a aprender español, yo le pedí, ¿me prestas color piel? Y él me dice, ¿qué es el color piel? Yo a los 8 años quedé así, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo? ¿Qué? Y yo, pues el color piel, ¿no? El color piel como pollo. Y me dice... ¿Color pollo? Y me dice, pero ese es mi color de piel, no es tu color de piel. Y yo... Yo exploté. Nunca en mi vida había escuchado eso porque, claro, después de un año más o menos en ese colegio había aprendido un poco español y también había entendido que el color piel era para las personas blancas. Entonces yo creo que en el colegio se aprende hartas cosas y se vive mucho ese racismo ahí. Sí, ahí igual quiero agregar algo, sigo pensando. Piensa. Pasa que de mi experiencia trabajando de igual en la temática de español como lengua extranjera, ahí igual importante una política igual, bueno, hasta el sol de hoy no hay una política igual de política pública respecto a esas temáticas también, de cómo abordar, efectivamente como menciona Sorry, que están abordando de manera individual, quién apoya, cómo hacerlo, entonces sigo pensando que es necesario. Una política. Pero Una en la otra política. temporada vamos a estar en el ministerio, así que ahí vamos a solucionar todos los problemas. En el próximo gobierno, quizás, porque lo que se nos viene de que en los próximos 4 años Ay, sí. está complejo. Está sí. complejo. Para unas 2 temporadas. Claro. Ahí lo veremos. Mientras tanto, me voy a seguir desarrollando como traductora e intérprete. Contrátenme. Sí, pero muy importante igual lo que ustedes mencionan, porque también está, y que yo lo he escuchado mucho, esta idea como de que no quieren aprender español. Sí. ¿No? Que se demoran en aprender, pero porque no quieren, porque son flojos. Y en el fondo ahí no se entiende también que es un proceso. O sea, por ejemplo, no sé, en preescolar, ¿no? Que están un poco aprendiendo los dos idiomas al mismo tiempo. Sí. Y es como que un poco de creol, un poco de español. Claro. Y es así, pero un desorden igual en la cabeza de los niños y las niñas. Sí. Que claro, obviamente ellos saben en qué lugar hablar qué idioma, ¿no? Pero es súper complejo también eso, ¿no? Como de esa exigencia que se tiene. Claro, y yo voy a mencionar un poco de mi área, fonodiología, que claro, ahí vemos un poco del aprendizaje de hablar, ¿no? Comunicar. Pero muchas veces tampoco nosotros como fonodiólogos profesionales de la salud no tenemos esa formación basada antirracista, un poco de la lingüística. Entonces pasa mucho que a los consultorios las niñas van al jardín, los niños, y la parvularia le dice, es que su hijo no habla. Entonces manda a la madre con la fonodióloga. Claro, como si tuviera un retraso, un trastorno del aprendizaje. Exacto. Y llegan muchas veces madres haitianas, padres haitianos, con los niños a la fonodióloga y le dicen, aquí está mi hijo, me dicen que no habla. Entonces la fonodióloga debería empezar a indagar ya, que cuando su hijo quiere tal cosa, ¿qué hace? Y claro, el niño sí habla, pero es que el niño tiene 2 idiomas en la cabeza, tiene 2 años y no sabe qué decir en cada lugar, porque claro, en su casa habla, pero habla en creol. Entonces, cuando llega al colegio, ahí hay un poco de choque. Entonces, muchas veces las parvularias y los fonoaudiólogos no entienden eso. Entonces, dicen que el niño no tiene problemas de lenguaje. Lo siento, su niño no puede venir al jardín. Entonces, se ve mucho eso. Sí, sí. Sí, qué complejo, ¿no? Y en el fondo ahí es como que necesitamos no solo una educación antirracista, sino que una perspectiva antirracista en todo Todas las nivel, claro, en todo orden de cosas, de estructuras. Y ese es el desafío, ¿no? También, y como para lo que nosotras trabajamos, entonces, no sé por ahí si quieren dejar alguna palabra final, como para ir cerrando.
Igual, antes de la porque la misma pregunta que yo le hice, yo no la respondí. Que estábamos hablando de cuáles eran las acciones como de alguna persona que quisiera partir, que ahí, bueno, nos desviamos un poco. Tiende a pasar en los podcasts. Claro. Y claro, yo ahí mencionaría que es importante, por ejemplo, en el tema del currículo, como que siento que muy ligado a lo que decías tú, relacionado al tema de la representación, de el qué y cómo se enseñan también los contenidos, ¿cierto? Como, bueno, que este libro, se los muestro por acá, que lo refleja muy bien, ¿no? En el fondo, si estamos, por ejemplo, no sé, en historia, hablando de la historia del siglo XVI, del siglo XV, como, bueno, ampliar la mirada, ¿cierto? Como fuera de lo que tenemos ahí en el libro de clases, ¿cierto? Incorporar también sobre la historia afrodescendiente en Chile también, ¿cierto? En el fondo como ir ampliando también esas narrativas, incorporando, ¿cierto? También como otras maneras de aprender que, bueno, la educación en sí es súper tradicional, ¿cierto? Como el sistema educativo es bien estructurado, es bien rígido, entonces creo que por ahí podría ser interesante también, ¿no? Y porque material antirracista hay un montón. Hay películas, hay podcasts, hay libros documentales, entonces es cosa ahí como de buscar y también de querer autoformarse, ¿no? Como que muchas veces es un poco como esto de no, que nos tienen que venir a enseñar y cuando la información está ahí, en el fondo, ¿no? Como puedes, si tienes el interés, puedes buscarlo y puedes ir aprendiendo de a poco. Entonces, ese sería como el mensaje, ¿no? Como accionar y no estar en la pasividad, ¿no? Como si vemos algo, como, bueno, movilizarnos, ¿no? Y como no dejarlo así como para que pase el año, como, mira, se me ocurrió hacer esta idea, pero bueno, lo pateo para después, ¿cierto? O vi una situación y no lo digo. Entonces es importante eso, ¿no? Como posicionarse desde un rol activo. Claro. Sí, igual en esa misma línea mi mensaje sería poder hablar del racismo, porque si seguimos negando, es seguir negando también situaciones que pasan con las personas y hay vidas detrás de eso. Entonces, al seguir negando es seguir también deshumanizando también a personas y que muchas veces esas situaciones que estamos negando cobran vidas y es importante como hablarlo y ponerle nombre, que es algo, no es algo individual, ya es algo estructural que muchas veces que tenemos que ir desaprendiendo. Eso. Totalmente. Por acá, chiquillas. Sí, como reiterar lo que dijimos, como reconocerlo, nombrarlo. Lo que hablabas ahora, yo pensaba como, claro, la historia de África no empezó con la esclavización, como yo creo que ser curioso, como que la gente sea curiosa y saber del rol que eso, no ser pasivo, como tener un rol. No, yo no tengo nada que decir. Pasa palabra. Es que ya dije todo. Vale, perfecto. Entonces, les damos las gracias por habernos escuchado, habernos visto el día de hoy. Les esperamos en el próximo capítulo, así que sigan atentos, atentes también a las próximas actividades que vamos a estar realizando durante este año que se viene con todo. Así que muchas gracias. Nos vemos. Chao. Siempre ahí estaré, en penas y alegrías. Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas. Episodio de hoy, Educación Antirracista.